¿Qué pasaría si no tuvieras voz? Las mamás no podrían corregir a sus hijos ni decirles te amo. Los doctores no podían dar consulta ni decir qué malestar tiene la persona. Los actores no podrían interpretar un personaje. Los presidentes no podrían hablar. Los artistas, los cantantes, no podríamos cantar tantas y tantas melodías tan espectaculares. Cuida tu voz. Hay que concientizarse que la voz es un regalo de Dios. Cuídala, ámala. No fumes. Si tú fumas, lo que tú haces, el daño te lo haces no nada más a ti, se lo haces a los que viven contigo. Si tú dañas tu garganta, si tú no cuidas tus cuerdas vocales, no vas a poder expresar nunca a tus hijos o a la gente que está a tu alrededor o en tu trabajo. Vas a poder hacer el estupendo trabajador que tú puedes ser. La voz es un regalo. Cuídala, ámala como yo la quiero. Queridos amigos, pues como ven ustedes, nosotros tenemos que pensar un poquito más ampliamente en cómo nos vamos a enfocar en nuestra voz. Si no la conocemos a fondo, pues debemos de entender que es una función maravillosa que se desarrolla en su amplia gama de detalles en el ser humano y se desarrolla gracias a la evolución dentro del cuerpo humano del cerebro. ¿Por qué? Porque empieza el ser humano a través de la evolución a notar que esa parte que está hecha biológicamente, como es la laringe, para cuidar y proteger a nuestros pulmones, también en determinada posición se logran ciertos sonidos. Sonidos que al principio eran nada más un sonido de llamado de alerta porque venía un mamut o un dinosaurio, o sonidos que nos daban cierto emoción de alegría, de placer, o de tristeza o de enojo. Pero a través del desarrollo ontogenético vamos viendo que se pueden hacer más cosas y empieza el habla, empiezan los lenguajes en diferentes regiones, empieza a desarrollarse toda una serie de funciones humanas que acaban logrando lo que es la voz humana. La voz humana necesita de varias partes de nuestro aparato respiratorio y así tenemos que necesitamos aire que entre a nuestros pulmones y ese mismo aire va a ser afortunadamente usado a través de todo el desarrollo, como les decía, por estos pulmones. ¿Qué quiere decir? Que estos pulmones que todos conocemos, que están en nuestro tórax, se van a llenar de aire, permitiendo que las bases pulmonares bajen y entonces al bajar las bases pulmonares nosotros logramos que haya una mejor ampliación de nuestro tórax. ¿Y qué pasa después cuando sale ese aire? Ese aire se va por los bronquios a la tráquea y llega a nuestro cuello, a esa maravillosa parte que se llama laringe. Nosotros logramos en la laringe, que tiene diferentes músculos, entre ellos las cuerdas vocales, logramos que todo esto que es la laringe se ubique perfectamente en una ondulación de las cuerdas vocales que vemos aquí. Estas son las cuerdas vocales y las cuerdas vocales, como lo ven ustedes, están directamente relacionados con estos cartílagos, pero también con todos los músculos que ven ustedes aquí atrás. Aquí tenemos nuevamente a estos cartílagos que son muy importantes, que son los cartílagos aritenoides. Estos musculitos muy pequeños de aquí atrás, que están pegados a la nuca, rápidamente tienen diferentes movimientos, tanto para que la laringe haga este movimiento como se vaya hacia atrás, y también las cuerdas vocales se pueden alargar o se pueden acortar. Esta laringe es el órgano que va a producir el sonido, pero recordemos, sin aire que venga de los pulmones, no podemos lograr tener sonido. El tercer punto muy importante
de qué es la voz, es el órgano de la resonancia, que es un órgano que tiene diferentes estructuras, que a veces decimos resonadores, a veces resonador, pero que tiene que ver con todos los espacios, toda la amplitud de nuestro cuello internamente, de nuestra boca, nuestra garganta, todo lo que son labios, lengua, paladar y todo lo que es el aspecto facial, en donde tenemos los huesos de la cara que sirven también como resonadores y todas las cavidades. Entonces nosotros vamos a tener aquí pues todas las cavidades de resonancia, como lo ven aquí. Aquí tenemos a la boca, ¿sí? Con la lengua, el paladar blando, el paladar duro, y aquí tenemos la nariz que tiene las diferentes estructuras que se llaman cornetes, y como sabemos en medio hay una pared osteocartilaginosa que es el tabique, pero también arriba tenemos diferentes espacios que se llaman senos paranasales, que son espacios que están recubiertos de mucosa, y esa mucosa normalmente es la mucosa respiratoria que va a ayudar a toda la limpieza que tiene todo este sistema nasosinusal. Es por eso que cuando se inflaman la mucosa de los senos paranasales, nosotros médicamente hablamos de que es una sinusitis. Y tenemos que recordar que dentro de los senos paranasales, pues tenemos varios espacios. Por ejemplo, aquí ven ustedes en esta imagen, sí, que después, si alguien la necesita con más claridad, porque aquí, pues como dije, no estamos en un estudio, pero vean ustedes cómo son los espacios en la cara. Esos espacios se pueden inflamar, se pueden infectar, generalmente se inflaman cuando hay un proceso alérgico o cuando hay un proceso infeccioso. Pero si esas inflamaciones son crónicas, entonces nos van a dar problemas como pólipos dentro de los senos paranasales, degeneración polipoidea e inflamaciones. Estos 3 puntos importantes para entender qué es la voz son los pulmones que nos dan el aire, la laringe que nos hace el sonido, nos produce el sonido, y toda la amplificación que logramos a través del cuello y de nuestra cabeza y cara. Todo se oye muy sencillo, pero si nosotros nos vamos al aspecto físico de la voz, sabemos que vamos a tener 3 características que la voz humana debe de tener como cualquier sonido. Y esas son el volumen, que está dado por los pulmones y por las cuerdas y por la amplificación, el tono, que es la frecuencia de ondulación de las cuerdas vocales, que puede ser una ondulación lenta, como es en los tonos graves, o puede ser una ondulación muy rápida, como es en los tonos agudos. Y los tonos medios, que son los tonos que más cómodamente manejamos al hablar en forma cotidiana. Estos 3 grupos de tonalidades están presentes en todas las voces, pero va a depender de cada tipo de voz, de cada tipo de cuerda, de cada tipo físico de la persona, que vamos a tener voces más agudas o voces más graves. Y la tercera característica del sonido es el timbre. Si nosotros escuchamos una grabación de Luciano Pavarotti sin verla, automáticamente lo recordamos, porque nuestra memoria auditiva lo que recuerda mucho es el timbre de la voz. Es un timbre personal, es un timbre único, es un timbre como una huella digital vocal. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque ese timbre se va a lograr gracias a la amplificación y a la conformación de todo nuestro cuello y nuestra cabeza. Es decir, cuando sale el sonido de nuestras cuerdas vocales, que si ustedes están hablando, sienten como hay movimiento internamente, que ahorita les enseñaré cuál es el movimiento real de las cuerdas vocales. Bueno, ese sonido va hacia adelante y hacia arriba. ¿Para qué? Para irse amplificando en todos los espacios y resonando también en todos los resonadores macizos
huesos, músculos, etcétera. Pero también depende de nuestra forma de manejar ese sonido y de colocarlo en todos nuestros resonadores, que nosotros vamos a tener un timbre claro, brillante, agradable, o podemos tener un timbre enfermo, nasal, gangoso, ronco, velado, opaco, doble tono, con un timbre irregular, que a veces está más opaco, a veces está rasposo, y a veces se rompe la ondulación de las cuerdas vocales y nos quedamos sin sonido, o a veces hacemos gallitos. Esto es parte de lo que es la voz. ¿Y cómo se puede enfermar? Pues habrá muchas maneras de que una voz humana se pueda enfermar. Nosotros en determinadas profesiones vamos a tener que desarrollar en forma muy importante la voz humana hablada y la voz humana cantada. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a ir desarrollando especiales talentos o especiales capacidades, por ejemplo en el maestro de todos los niveles, de tener una buena resistencia de hablar 8, 10 horas sin cansarse, sin que el timbre se vea rasposo, opaco, y durando toda la semana de dar clases. También tenemos al médico que habla todo el día, a veces en ambientes ruidosos, a veces no, a veces con pacientes que necesitamos intensificar nuestro mensaje para que se atienda X o Y enfermedad. Pero también tenemos a los líderes religiosos y políticos que tienen que dar arengas o tienen que dar mensajes espirituales, religiosos, políticos, emotivos, y tienen que durar, sobre todo si se trata de una campaña, o como los líderes religiosos que tienen servicios religiosos constantemente y tienen que saber manejar su voz, porque no nada más es automáticamente repetir palabras, sino es dar la intención del mensaje. ¿Y qué decir de la voz artística? Que las profesiones de voz artística son de las más complicadas, como lo vamos a ver en una mesa redonda y en unas entrevistas que tendremos más adelante, sobre el canto, sobre la actuación de doblaje, sobre la locución. Entonces, todas estas profesiones van a necesitar un buen instrumento. ¿Y a qué me refiero con buen instrumento? Enfócate en tu voz. ¿Qué quiere decir? Ten salud en tu voz y ten técnica si eres profesional de la voz. Pero recordemos, todos nos podemos enfermar de la voz y todos podemos tener riesgo de perderla. Imagínense, no tener voz es como taparnos la boca. ¿Y qué hacemos sin voz? Entonces, ¿qué hacemos sin voz? Entonces, esto es muy complicado, porque en la vida diaria, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos usando un instrumento de comunicación bastante complejo y que no fue creado para eso dentro del desarrollo biológico, sino que los seres humanos, por nuestro desarrollo cerebral, lo tomamos prestado. Pero que además necesita que comamos bien, que estemos hidratados, que durmamos bien, que tengamos ejercicio aerovascular, que no subamos de peso, que es imposible fumar en cualquiera de sus modalidades. Hay que estar con una buena salud respiratoria, por supuesto, y no olvidar que muchas veces necesitamos embellecer la voz porque en el trabajo no nos entienden. No somos profesionales de la voz, pero nuestro mensaje no llega en las juntas porque nuestra voz es muy, muy pequeña, es de volumen muy bajo. Lo que no sabe la población en general es que todas las voces se pueden mejorar. Primero hay que dar un diagnóstico médico funcional, especializado, como es el que hace el médico foniatra, y entonces ya se planea una rehabilitación o una habilitación. La rehabilitación es cuando hemos tenido daños, la habilitación es cuando queremos mejorar la voz. Que no sea una voz tipluda, ni que sea una voz muy rasposa, porque así es más interesante la voz, como te decía. Entonces, todos estos elementos son muy importantes de tomar en cuenta para enfocarnos en nuestra voz, entender que es una serie de elementos los que están en juego y que si nosotros tenemos una maravillosa armonía de la función, de la anatomía y de la salud,
vamos a poder tener una voz adecuada para nuestros mensajes. Nos vemos en la siguiente serie. No falten, los espero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Odín Dupeirón para mandar un saludo a todas las personas que participan en hacer que nuestra voz siempre siga adelante, que no nos callemos, que podamos levantar la voz, que podamos tener una opinión, una voz y una manera de expresarnos. Les mando un saludo y un abrazo fuerte. Qué importante es lo que hacen. ¿Qué tal, amigos? En este Día Mundial de la Voz, aprendamos a cuidar nuestra voz con esta conferencia de mi amiga la doctora Rosa Eugenia Chávez. Amigos, se está llevando a cabo el programa Un Mundo, Muchas Voces para celebrar el Día Mundial de la Voz. Cantantes, actores, científicos, oradores están presentando actividades culturales y comentarios sobre el entrenamiento y el cuidado de la voz. ¿En dónde? @DMB en Facebook, gracias a la iniciativa de la doctora Rosa Eugenia Chávez. Muchas gracias, doctora.